Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Encantados de encontrarnos con ustedes en esta jornada de martes. La actualidad en este día viene ya marcada por la proximidad de la festividad del Corpus, que va a arrancar este mismo fin de semana, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas, entre otros asuntos, por supuesto, de los políticos que nos ocuparemos en esta mesa de análisis. Pero vamos a empezar por el metro, que como medio de transporte va a ser fundamental y estructural de cara a la inminente Feria del Corpus. Según se ha anunciado hoy, el Metro de Granada va a reforzar su oferta durante el Corpus con 5 días de servicio ininterrumpido. El operativo especial aumenta el horario en más de 35 horas y prevé mejorar las frecuencias de paso en las franjas de mayor afluencia. Metro de Granada va a reforzar el servicio durante el fin de semana previo al Corpus. Circulará con horario ininterrumpido desde el sábado 3 de junio hasta finalizar su servicio a las 2 de la madrugada, del domingo al lunes, hora en que saldrán los últimos trenes desde las cabeceras. Se trata de 44 horas de circulación ininterrumpida con ampliación de horario el domingo, ya que normalmente se finaliza el servicio a las 23 horas. Lunes 5 y martes 6, el Metro de Granada, que gestiona la Consejería de Fomento, va a mejorar las frecuencias de paso de los trenes a mediodía y por la noche desde las 20:30 hasta las 2 de la madrugada, lo que significa también una ampliación de horario en 3 horas cada día, ya que el día laborable el Metro de Granada finaliza su servicio a las 23 horas. Y también mantendrá horario ininterrumpido desde el miércoles 7 de junio hasta el domingo 11 de junio hasta las 23 horas, con 115 horas y media de circulación sin interrupciones, incluido el día festivo del Corpus, el jueves 8 de junio. El intervalo de paso de los trenes por parada y estaciones se va a reforzar a mediodía y en horario nocturno de 23 horas a 2:30 de la madrugada desde el 7 hasta el 10 de junio. El servicio de Metro Granada se ha previsto en la Junta Local de Protección Civil celebrada en este mes de mayo, en el que se ha aprobado el Plan Ferial para el Corpus 2023. Y hoy en Granada se ha hablado del acelerador de partículas, con la celebración de la primera edición del Foro Idones, que ha traído a Granada a uno de los máximos representantes de la institución que gestiona esa importante organización. Durante ese foro, empresas granadinas de la industria científica han conocido las oportunidades de desarrollo económico que va a generar el futuro acelerador de partículas que va a tener su sede en nuestra provincia. Como muestra de los avances tecnológicos que se van a implantar en el acelerador, se ha presentado este robot de última generación que podrá acceder a su interior y realizar maniobras con la misma precisión que una mano humana. Más de 150 empresas locales, nacionales e internacionales han participado en el foro, con el que se pretende acercar la realidad del acelerador de partículas y cómo el sector empresarial puede contribuir al desarrollo de este proyecto que moverá más de 700 millones de euros. El presidente de la Cámara de Comercio, Gerardo Cuervo, ha agradecido la sensibilidad mostrada por Indones con la industria granadina, que ve en este proyecto una oportunidad muy importante para coger fuerza y dar valor a las empresas del sector. Ese proyecto, esa infraestructura de Indones atraerá necesidades y nosotros tenemos la obligación, en este caso como instituciones empresariales, de alertar y advertir a nuestras empresas locales para que puedan adaptarse, para que puedan mejorar sus habilidades para trabajar en este proyecto. El adjunto al director del consorcio ha explicado la importancia de que Granada sea un referente en la tecnología y la innovación para poder atraer en el futuro empresas de la industria científica. Uno de los pilares de que Granada pueda atraer a esa industria de la tecnología es que Granada se pueda convertir en una referencia en el sector. Y la idea de este foro es precisamente apoyar eso, ¿no? Que la industria de la ciencia vea a Granada como un lugar de referencia para encontrarse periódicamente. Después de los resultados electorales del pasado domingo, el presidente de la Cámara de Comercio y de la Confederación de Empresarios no ha querido entrar a valorar dichos resultados, pero sí ha recordado que, tal y como dijo días atrás, va a pedir a la nueva corporación que sitúe a la empresa en el centro de la acción política para el desarrollo futuro de Granada. En la conformación de los gobiernos, ¿qué le pediremos a los diferentes gobiernos? Lo que venimos pidiendo, que realmente ponga a la empresa en el centro de sus políticas. Que para cualquier política que realmente piense, cualquier ayuntamiento, en este caso el de la capital que me pregunta, pues que tenga en cuenta qué le ocurre a la empresa, que tenga en cuenta cómo puede mejorar la empresa, porque nosotros, el mundo empresarial está convencido que la mejora de la empresa mejora el entorno, mejora la sociedad. Bueno, pues estos son, insistimos, algunos de los asuntos más destacados de la actualidad. Mañana nos vamos a ocupar especialmente de lo que va a suponer el desfile de las Fuerzas Armadas
para el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana. Ya desde prácticamente esta semana están encontrando ustedes algunos problemas, sobre todo de movilidad, algo absolutamente lógico y razonable para un acontecimiento de estas características que supone tener que utilizar y restringir el tránsito en determinadas horas en las vías donde se va a desarrollar ese, como decimos, importantísimo acontecimiento que va a movilizar a centenares de efectivos del Ejército Español, tanto a nivel de unidades de tierra como aéreas y marítimas, en este caso en Motril. Intentaremos mañana hacerles una radiografía lo más aproximada de cuáles van a ser los puntos calientes de la ciudad para que en la medida de lo posible todos podamos evitarlos. Pero vamos a ponernos ya en traje de faena para analizar la actualidad, que ha sido mucha, que está siendo mucha y muy intensa en las últimas horas. Para ello hoy nos acompaña Agustín Luis Robledo. Agustín, buenas noches, bienvenido. Juan García Montero, buenas noches, Juan. Buenas noches, Agustín. Enrique Moratalla, buenas noches. Buenas noches, Agustín. Y esperamos que en unos minutos esté también con nosotros Juan Francisco Delgado. Pero bueno, vamos a empezar por lo que vamos a empezar. A 48 horas de ese cataclismo electoral, Enrique, ¿qué análisis medianamente sosegado podemos hacer? Ya advierto que luego iremos con el cataclismo del día después, porque le preguntaba a nuestro invitado posterior, a Juan Montaves, con quien vamos a compartir la entrevista después, cuál había sido su primera impresión, que era lo que más le había llamado la atención, y dijo el día después. Claro. Siendo así, ha eclipsado en gran medida los resultados y la rotunda victoria del PP, porque ha sido una victoria rotunda, pero más en clave de ganancia institucional que de votos. Votos son unos 700.000, un 1,2 creo. 3% parece la diferencia, 3% ahora Un mismo. 3%. 3 puntos. Bueno, eso ha quedado, como he dicho, completamente eclipsado por la noticia que dio el presidente de convocar a elecciones generales. Por lo tanto, no ha dado tiempo ni siquiera, ya no solo a los vencedores, porque siempre que hay unas elecciones hay unos vencedores y unos derrotados. En este caso está clarísimo que el derrotado es el Partido Socialista, no digamos ya la izquierda del Partido Socialista, que ha quedado laminada. Por ejemplo, en Granada es la primera vez en la historia que Izquierda Unida no entra en el ayuntamiento. No había precedente. Pues bueno, ya ha sucedido. Y yo creo que en gran medida ha podido. Doctores tiene la Iglesia, pero ha podido ocurrir por la falta de entendimiento. Tú no puedes presentar a la izquierda del PSOE a un montón de partidos, cada uno jugando para su bolsa, jugando a su juego, y el resultado final es que no sale ninguno, no logran llegar al 5%. O sea que en el pecado llevan la penitencia. Juan. Bueno, coincido con tu primera intervención en cómo has expuesto la situación de estas elecciones municipales o estas elecciones a nivel nacional, en el contexto también autonómico, y con lo que decía Enrique. Lo veníamos diciendo desde la semana pasada, cuando estuvimos viendo la previa de aquella encuesta en el que parecía esbozarse cuál iba a ser el futuro, que luego se materializó el domingo. Yo creo que hay 3 circunstancias fundamentales. En primer lugar, por hablar primero de la candidata, porque no se le puede quitar méritos tampoco a nadie, el Partido Popular creo que acertó con una candidata que es una candidata de consenso, que unificó un partido que venía desde las últimas elecciones municipales, en los últimos años, bueno, pues unas circunstancias internas que lo habían hecho quedarse en 7 concejales. Y bueno, se ha acertado, y eso evidentemente ha supuesto el que el voto de la derecha, del Partido Popular, y no hablo ya del centro derecha por lo que podía venir desde Ciudadanos, pues estuviera como bastante aglutinado. En segundo lugar, lo que comentábamos también el otro día, la ola nacional, es decir, no tanto el declive de Pedro Sánchez o del gobierno socialista, sino la ola nacional, que es una circunstancia cíclica y va pasando. Son circunstancias que hay veces que arrastran el PP hacia la victoria y otras veces que arrastran al Partido Socialista a la victoria, y eso evidentemente ha influido, y de gran manera. Y por último,
una circunstancia local que es que desde luego es increíble, ¿no? Que lo comentábamos también el otro día, esa desunión entre Podemos e Izquierda Unida, por una parte incapaces de buscar una candidatura única, pero que además, si eso no era suficiente, con la incertidumbre que provocaba una marca que no era una marca conocida, que la gente muchas veces no sabía ni a lo que tenía que votar. Si quería votar a Paco Puente Dura, buscaba la papeleta de Izquierda Unida, aquello no aparecía por Izquierda Unida, se llamaba de otra manera, en fin, es decir, no se puede hacer peor por parte de la izquierda más allá del Partido Socialista, y todo esto creo que ha significado un caldo de cultivo que ha provocado que el Partido Popular tenga 15 concejales, que es un resultado extraordinario. Si a eso le sumamos los 2 concejales de Vox, que pudieron ser 3, porque metieron la pata con lo de aquella papeleta que venía de un municipio que no era el término municipal de Granada. A mí me tocó como interventor en una mesa electoral y os puedo garantizar que no es que había 1 o 2 papeletas, es que había muchas papeletas nulas que se anularon por esta circunstancia. Eso supone que los 15 del Partido Popular y otros 2 concejales de derecha de Vox son 17. Yo no recuerdo que jamás la derecha haya tenido un resultado tan amplio en concejales en la historia de la democracia española. Agustín. En Granada. Pues yo no me quiero repetir en el análisis local, que básicamente estoy de acuerdo, pero sí que me gustaría permitirme que matice los datos que se están dando, porque se están comparando elecciones que no son homogéneas. Se está diciendo que el PP solo ha subido 3 puntos. No, si comparamos las elecciones del 2019 con las elecciones del 2023, el PP ha subido en términos redondos 9 puntos. No decimos que haya subido 3 puntos, que hay 3 puntos de diferencia entre PSOE y PP. Vale. Exacto. Bueno, pero lo interesante de un partido es comparar consigo mismo. Es decir, que el crecimiento del PP ha sido 9 puntos, ha sido 1.900.000 votos. Ciudadanos enterito. Entero, porque Ciudadanos ha perdido 1.600.000, es decir, Ciudadanos y un poco más. Entonces creo que la victoria del PP, para ponerla en situación, hay que verla de dónde venía. En cuanto a la diferencia del PSOE, el PSOE parece que es un gran derrotado, pero el PSOE, en términos redondos, ha mantenido sus 600.000 votos, ha perdido 700.000, pero mantiene el porcentaje del 28%. Es decir, que eso puede ser uno de los argumentos que haya animado a Pedro Sánchez a convocar elecciones. Es decir, es que me mantengo en el 28%. Cuidado que en septiembre o diciembre el bajón puede ser espectacular, ¿no? En cuanto al problema de los 2.000 votos, si tienes ocasión ahora de preguntarle a Juan Montalve, por favor, pregúntale por qué él es de la Junta Electoral. Y es posible que haya precedentes, pero los votos esos que se han dado nulos, quizás pueda recuperar los votos, porque la voluntad de votar a Vox era clara. Entonces, supongo que habrá precedentes, entonces estará resuelto, ¿no? ¿Qué ha pasado cuando haya habido errores en una papeleta que claramente es la de un partido, pero cuyos componentes son de otro municipio? Te digo que si tienes ocasión de preguntarlo, él es de la Junta Electoral y en 40 años habrá precedentes de eso seguro, ¿no? Juan Francisco, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es que teníamos a la gente del Rocío, que venía de camino del Rocío y tenía colapsada la carretera y ha sido difícil llegar, así es que disculpar por la... Vamos con el análisis. Bueno, pues el análisis, podíamos estar aquí la hora y la hora, pero coincido con muchas de las cosas que he oído tanto a Juan como a Agustín en los 2 temas. Por empezar por Granada, que no sé si habéis empezado. Estamos en Granada. Exactamente, por empezar por Granada. O sea, yo creo que, y además coincido con Juan, que lo hablamos en el último programa, ¿no? La ola nacional. Yo he pensado mucho sobre el tema de la ola nacional, porque las olas no son por casualidad, ¿eh? Hay 2 factores que yo creo que han influido y que son importantes. Uno, que estamos en un contexto que viene, para entender esta ola, que viene de la pandemia, y la pandemia ha destrozado prácticamente a todos los líderes que han hecho elecciones, y esto es un contexto importante para ver por qué sucede esta ola. Acordaros, hace muy poco en Suecia, un país socialdemócrata, ha ganado la ultraderecha, pero también ha sucedido al revés. En Estados Unidos ha gobernado la ultraderecha durante la pandemia y
ha llegado después Biden, ¿no? Es decir, que los gobernantes que han tenido que gestionar durante la pandemia han sufrido una ola de cambio en general, ¿vale? En general. ¿Por qué? Porque además la pandemia, las personas que han estado gobernando han creído, yo creo que erróneamente, que tenían que liderar la comunicación por encima de todo, y eso lo ha desgastado bastante en pandemia, porque ellos creían que eso no lo iba a desgastar. Esta es mi opinión. En segundo lugar, en España venimos pasando varios procesos electorales desde que el PSOE hizo la moción de censura, varios procesos electorales, después ha venido el proceso electoral de las generales y después han venido procesos electorales parciales donde siempre el PSOE ha ido perdiendo elección tras elección. Es decir, se venía dando un cambio de manera progresiva. Ahora, en las municipales que se han vivido, yo creo que las habéis analizado, han sido como una especie de primarias de las nacionales. Ya lo dijimos en el último programa, que parecía que estábamos viviendo unas nacionales y que no se hablaba de lo que a la gente le importaba, ¿no? Que era lo que vivía más cerca, lo que tenía más cerca, el autobús, su movilidad, el que pudiera haber empleo en la ciudad, que pudiera llegarse bien, el turismo, ¿qué hacemos con él? Eso no ha servido para nada. Aquí se ha hablado de lo nacional. Y además los líderes nacionales, creo que ahí se ha equivocado Pedro Sánchez de pe a pa y el Partido Socialista de pe a pa, los estrategas del Partido Socialista, es en plantear y entrar en una campaña nacional y plantear el debate creyendo que a golpe de Consejo de Ministros y de BOE ganaban las elecciones municipales. Gran error, que lo acabamos de ver, gran error. ¿Por qué? Porque la gente, también si nos damos cuenta, ha habido grandes alcaldes, muy bien valorada su gestión, por cierto, que han caído en estas elecciones, y presidentes autonómicos, incluido Paco Cuenca, y ha caído en esta elección. Y además han caído estrepitosamente en muchos casos. El alcalde de Sevilla tenía un 60% de aprobación de su gestión. El alcalde de Granada, hecho por un organismo que depende de la Junta de Andalucía, nada sospechoso de que pueda ser tendencioso, también tenía un 60% de aprobación en su gestión. Guillermo Fernández Vara, en Extremadura, tenía una altísima aprobación de su gestión y ha tenido que salir o tiene que salir. En Valencia ha ocurrido exactamente igual. Es decir, ahí en general pues una ola que además ha estado reforzada por el mismo partido que está siendo víctima de la ola de manera muy equivocada, y creo que eso ha influido enormemente en los resultados. Además, el PP ha hecho muy bien sus deberes, no solo es el error de la izquierda, el PP ha hecho bien sus deberes y ha presentado muy bien la campaña electoral, ha hecho muy bien la campaña electoral. ¿Qué es lo que ha pasado? Que sabían a lo que iban y sabían lo que querían. Y han ganado. Hay mucha gente en el PSOE que está diciendo, pero bueno, ¿qué ha pasado con lo que ha hecho Paco por la ciudad, por lo que se ha realizado y tal? Pero es que la gestión, y lo hemos dicho también muchas veces, sola no gana las elecciones, y más planteada en estos términos que se están planteando, ¿no? Lo hemos visto en la historia de España, en la historia de la democracia, lo hemos visto ya unas cuantas veces. Entonces eso creo que influye, y además creo que también la izquierda tiene que hacer un serio debate interno muy importante, porque creo que la izquierda no sabe bien la sociedad, lo que ha cambiado y a lo que se está enfrentando. Voy a dejar un dato que leí esta mañana, que no lo conocía y me ha impactado, ¿no? Es decir, en Europa los gobiernos, todos los gobiernos, si no han cambiado, van a cambiar. ¿Por qué? Porque hay una ola conservadora importantísima en Europa en general. El 7% de la población mundial está en Europa, el 7%. El 20% de la riqueza que se genera en el mundo se genera en Europa. Y el 50% del gasto público que hay en el mundo se genera en Europa. Pues esos tres datos no casan.
Y eso nos tiene que hacer pensar en el momento que vive la izquierda. Bueno, vamos a quedarnos, lo decía Juan, no recordamos unos resultados para la derecha en la ciudad de Granada, para la derecha como bloque, como los obtenidos ahora. Cuando se producen este tipo de resultados, a lo que hay que añadir, la Diputación, que aunque no haya mayoría absoluta, va a gobernar el Partido Popular sin ningún tipo de problema. Ayuntamientos que serían históricos que se consiguieran, pero se pueden conseguir, como por ejemplo el de Maracena, como por ejemplo el de Baza. Es decir, cuando se producen ese tipo de resultados, la sensación que se produce es que esto va para más allá de 4 años, ¿no? Sí, la sensación es esa, la verdad, que cuando tú ves a mí me recuerda mucho la primera vez que ganamos las elecciones, cuando concurría Pepe Torres de alcalde en Granada, que el hermano de Enrique era alcalde de Granada con una magnífica gestión, porque había hecho una magnífica gestión, y de una manera sorpresiva irrumpió el Partido Popular, de pronto no con 15, sino con 14. Y aquello fue derivando poco a poco a la siguiente legislatura, o ya no recuerdo si 4 o 8 años, se conquistó la Diputación Provincial y empezó a consolidarse una fortaleza grande del Partido Popular que duró durante bastante tiempo. Yo creo que efectivamente, si eso se sabe administrar bien por parte del Partido Popular, si no se mete la pata y yo en tono el mea culpa, si no nos peleamos nosotros mismos y la liamos parda, pues yo creo que haciendo las cosas razonablemente bien el Partido Popular puede tener un horizonte bien grande. Esto también tiene que ver y tiene un paralelismo grande con el gobierno en Andalucía de Juanma Moreno, que parece que se ha consolidado y lo normal es que pueda seguir no habiendo ningún problema grande, pues no sé, otros 4, 8, incluso 12 años, porque me recuerda un poco la tendencia y la dinámica que tenía el Partido Socialista cuando gobernaba de una manera hegemónica en la Junta de Andalucía. Efectivamente, toda esta tendencia que hay a nivel europeo, si la trasladamos a la comunidad autónoma andaluza y más concretamente a Granada y a su provincia, pues significan un Partido Popular realmente fuerte y en fin, yo creo que está en nuestra mano, en manos de los militantes del Partido Popular, en hacer las cosas bien y aprender de los errores pasados para no volver a cometerlos. Y Agustín, 8.000 votos que no han servido para nada, 8.000 votos que han ido a formaciones a la izquierda del Partido Socialista, que no han superado en ninguna de esas formaciones la barrera del 5% y que por lo tanto son votos que se han perdido a la hora de tener representación, ¿no? Bueno, la extrema izquierda ha ido dividida y lógicamente si tenía el 8% antes de las elecciones, pues ahora ha sacado el 4% cada uno, ¿no? El 4%, espero, no sé si aprenderán de eso. Pero oye, a mí si me permites, porque haya un poco de discusión, sí, vamos, me gustaría vamos, sabemos que te gusta. Me encantaría ir a esos argumentos tan interesantes que ha Juan, ¿no? La idea esta de que la pandemia ha tenido mucha importancia en el resultado de las elecciones. Yo no lo acabo de ver, porque si hubiera tenido mucha importancia en las elecciones, ¿cómo se explica que el máximo responsable, que era el ministro de Sanidad, fuera a las elecciones catalanas y consiguiera ser el partido más votado, ¿no? Yo creo que si hay que... Tiene su explicación. Seguro la tiene, pero como yo soy más torpe, pienso que la relación es que no tiene mucha relación, porque si se presenta el máximo responsable de lo que para mucha gente fue un poco desastre, supongo que para ti no, pero para mucha gente fue un poco desastre, y consigue un buen resultado en Cataluña, quiere decir que la pandemia no ha sido... Si buscamos argumentos dentro de la estrategia general del PSOE, pues me parece que van por otro sitio, ¿no? Van por un señor que hace una serie de promesas electorales y no las cumple, que dice que no va a pactar con Podemos y pacta con Podemos, que dice que no va a pactar con Batasuna y pacta con Batasuna, que dice que va a traer a Puigdemont y lo que hace es rebajar el delito de malversación y desaparecer el de sedición. Es decir, yo creo que si hay que buscar argumentos, está más en la política que ha hecho Pedro Sánchez que en relaciones en los inconvenientes y en los problemas que le han venido de fuera, ¿no? Yo, por contestarle. Por contestarle. Yo creo que, la pandemia no solo ha influido en España y todos los responsables y los que le han puesto cara a la pandemia lo han pagado en popularidad, todo.
Fernando Simón, que ni os cuento, la popularidad, entre comillas, que ha adquirido en España, no la notoriedad, sino la falta de aprobación, y luego el presidente de gobierno daba una rueda de prensa los primeros días prácticamente cada día, y algunas veces dos. No sé si a ruedas de prensa con los periodistas seleccionados y las preguntas seleccionadas se le puede llamar rueda de prensa. Esto ya es algo que tú añades, ¿no? Lo de periodistas seleccionados, cuando yo creo que institucionalmente hay que inscribirse, eso tiene un procedimiento, no se puede, es decir, estamos en un país democrático, creo yo, a lo mejor estoy confundido, y estamos en Venezuela y yo no me había dado cuenta. Yo me estoy refiriendo a las quejas de los periodistas porque el secretario de Estado filtraba las preguntas. Esto no me lo estoy inventando yo. No sé, yo te lo digo. A lo mejor se lo han inventado los periodistas, pero el secretario de Estado filtraba las preguntas y le daba mucha cancha a medios que vamos a llamar de izquierda y menos a medios que vamos a llamar luego de habrá derecha. Influido la gestión de la pandemia, que yo estoy de acuerdo que no se hizo una buena gestión de la pandemia. Habrá influido la gestión de la pandemia, me estás dando la razón en el fondo. Y luego, sobre el exministro de Sanidad y líder del PSC en Cataluña. Es que en Cataluña hay unas circunstancias completamente diferentes. ¿O has podido ver los resultados electorales en Cataluña, lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el apoyo que ha obtenido el PSOE, ¿no? Que se ha convertido por muy poco casi en la primera fuerza política, cosa que no estaba antes de la pandemia? Porque ha ocurrido otra circunstancia, que es esto que tú has llamado no recuerdo el calificativo que le has puesto, pero la normalización en Cataluña, los catalanes la valoran bastante, salir de la crispación de la que ha significado, y se valora más allá del pensamiento único de la derecha que tú nos has traído hoy aquí, de que Puigdemont es el demonio y de que lo importante es el tratamiento de Puigdemont. No, lo importante es que en Cataluña se viva con normalidad, no se viva con esa crispación en las propias familias, el hecho de la independencia sí, independencia no. Y eso lo ha hecho el PSOE, lo ha hecho, nos guste o no nos guste, el presidente del gobierno, igual que hizo Zapatero el cese de la lucha armada de ETA. Eso ha ocurrido y por eso lo apoyan más en Cataluña. Si pueden, no me cambien mi palabra, porque yo no he dicho que Puigdemont sea el demonio. Yo digo que Puigdemont es un prófugo y que el presidente del gobierno dijo que lo iba a traer. Vale. Punto. Enrique y Juan. Por eso me llamo Enrique Juan. Bueno, digo por no cambiar el discurso, pero sí traerlo un poquito más a Granada, que es en lo que estábamos. A mí me parece que el gran acierto que ha tenido a nivel general y a nivel nacional el PP ha sido poner el punto y el énfasis en... No quiero yo utilizar palabras de las que luego me tenga que arrepentir, pero bueno, eso es constatable. En hablar de ETA, en hablar de Bildu, como si fuera hacer un discurso ideológico, que lo ha hecho en otras elecciones, y la gente lo ha comprado. Y lo ha comprado bien. Mira, el otro día en la Fuente de las Batallas, el día del festejo del ascenso del Granada, había toda una masa de gente muy joven, con las camisetas del Granada, que gritaban y coreaban: te va a votar, que te vote Chapote. Que te vote Chapote. Yo estoy convencido que el 90 y tantos % de los que están ahí no sabían quién era Chapote. Y no fueron a votar. Además, ¿entiendes? O sea, han comprado muy bien la venta de lo que ha diseñado, no sé si Calle Génova o directamente los asesores de la señora. Que no se nos olvide, que te vote Chapote es un eslogan de Vox, que Ayuso acoge con cariño. Encantada. Ya está. Pero que sale de Vox. Y la gente lo compra. Bueno, ha funcionado. Y es algo que tienes que aplaudir. O sea,
La estrategia del PSOE ha sido desastrosa. Sí, pero aquí hay una cuestión, y tengo que estar totalmente de acuerdo con el profesor Ruiz Robledo, y es que más allá que de las circunstancias fortuitas, sí, más allá de las circunstancias fortuitas de la pandemia, algo se ha tenido que hacer mal en el gobierno de España para que esto pase, ¿no? Y para que esta ola se haya producido. Es decir, ha tenido que haber un pequeño terremoto para que la ola empiece a crecer y haya arrastrado a todo el mundo. Y ha arrastrado a muchos presidentes de comunidades autónomas que lo han hecho razonablemente bien, del Partido Socialista, y de alcaldes socialistas que lo han hecho razonablemente bien y que han perdido el gobierno como consecuencia o por culpa de las políticas que ha llevado a cabo Pedro Sánchez. Y yo creo que en el fondo todo esto va y nos conduce al mismo sitio. Es decir, ¿por qué pacta Pedro Sánchez con Bildu? Por persistir. ¿Por qué hace lo que hace con Cataluña? Por persistir. ¿Por qué toma determinadas medidas económicas, quizá muy electoralistas? Por intentar persistir, por intentar congratularse con los más jóvenes y darle un cheque para que vayan al cine o que se compren un videojuego. Bueno, o a los jubilados. En la política lo importante no es perdurar. Y ya para colmo, yo creo que lo que ha demostrado que eso es así ha sido el convocar elecciones generales al día siguiente, después del tsunami que se ha llevado por delante al Partido Socialista. Lo primero que hace el presidente del gobierno es decir que convoca elecciones generales. Ahora vamos a eso, Juan. Para no perder más que para no perder la posibilidad de ganar, porque eso sería pensar, y yo soy en este particular mal pensado, sería pensar bien de Pedro Sánchez, ha sido por ser él el candidato a la presidencia del gobierno. Porque lo que se barruntaba esa noche ya por líderes importantes del Partido Socialista en las tertulias de las televisiones era que había que plantar cara a ese liderazgo. Y en el fondo Pedro Sánchez yo creo que no ha terminado de superar ese trauma de la infancia que supuso el salir de la sede del Partido Socialista siendo secretario general y viendo que se le iba de las manos la posibilidad de ser presidente del gobierno. Eso le ha seguido rondando en la cabeza y puso un golpetazo encima de la mesa para seguir siendo él el candidato a la presidencia del gobierno por parte del Partido Socialista, porque 4 meses después, a lo mejor, le hubiera pasado lo mismo que a Pablo Casado. Ahora vamos a volver sobre este tema. El caso es que si adelanta las elecciones porque las adelanta y si no porque se aferra al poder. O sea, aquí te pilla el toro de todas en cualquier caso. Pero con esos resultados lo más honesto. Y nadie había barruntado eso. Analista que diga que yo lo pensaría, pero nadie Agustín, había dicho eso ni en de esa julio, misma mañana. Hasta que no se 23 convoca. de julio, media España de vacaciones. Hasta que no se convoca la rueda de prensa en Moncloa, ningún analista, por perspicaz que sea de este país, se le ocurrió por un momento que era para convocar elecciones anticipadas. Ahora vamos, Juan, vamos a hacer una pausa y volvemos.